Hola chicos, bienvenidos una vez más a tu canal. Hoy estrenamos sección Unboxing. ¿Y de qué? De este producto. Sacos de tiro ofrecidos por la casa Gamo Outdoor, así que gracias Gamo por el detalle. Así que si quieres ver qué tal es, cómo se rellena, cómo es la práctica, quédate y lo sabrás. Pues bueno chicos, la verdad es que los sacos de tiro es la opción para cuando no se tiene acceso a un bípode o a una torreta de tiro. Está esta tercera opción, que son los sacos de tiro. Así que vamos a abrirlo y a ver qué nos encontramos dentro. Comenzamos abriendo la caja. Va a ser un poquito de ruido. Vale, dentro no hay nada más. Vienen unidos el grande y el pequeño para que no te lo dejes nunca atrás. ¿Cuántas veces nos hemos dejado atrás algo pequeñito así? Vale, aquí tenemos piel de ante. Las costuras están bien hechas. El color, este azulado, la verdad que está bonito. Con su asa debajo para poder llenarlo. Y aquí tenemos el pequeñito con las dos orejitas, el gancho y el sello de la propia marca. Muy bien. Como veis, esto es lo que viene en la caja, sin ningún manual ni nada más. Así que vamos a proceder con lo que estamos todos deseando, que es cómo rellenarlo y qué vamos a utilizar para el relleno. Importante. Bueno chicos, como veis, esto es lo que venía dentro. Vamos a hablar ahora de lo que es el relleno en sí. Normalmente, como veis aquí, para ese tipo de saco de tiro que es de competición, utilizaremos arena pesada. La arena pesada le dará consistencia, le dará aplome el saco para que no se mueva en la mesa de tiro cuando estemos en competición. La arena pesada es un poco difícil de conseguir, además de cara. Estamos hablando que una bolsita con este tamaño, que pesa muchísimo, está alrededor de unos 17-18 euros la bolsita, y para llenar eso necesitaremos de 2 a 3 bolsas. Así que imaginaros, el peso está aquí, esto por muy bueno que sea, las costuras no aguantarían. Entonces, el siguiente paso por debajo es la arena, como dije antes, de Milán. Para eso sigue siendo bueno arena de Milán. No es tan consistente como la arena pesada, pero aún sigue siendo mucho para este tipo de saco de tiro por su peso. Entonces os voy a dar aquí un truco. Muchos utilizan también lo que son bolas de airsoft, no de paintball, de airsoft. Lo que a mí no me gusta porque es un granulo demasiado grande. Son bolas de 6 milímetros. Es muy grande. Entonces a la hora de compactarlo y de conseguir una superficie uniforme con bolas de 6 milímetros va a costar. Entonces os preguntaréis, Digi, ¿y con qué lo vas a llenar? Os vais a sorprender. Arroz. Bueno chicos, vamos a proceder con el llenado. Un embudito que siempre viene bien, el arroz, el saco de tiro y empezamos a llenarlo. Os recuerdo una cosa, este tipo de relleno no está permitido para competición. Este relleno está permitido para ocio, para entrenamiento, para todo lo que queráis, pero no para competición. En Bench Rest y F-Class, el relleno de los sacos de tiro tiene que ser tipo arena, tipo. Y mi consejo para ese saco de tiro, o los de torreta de tiro, los pequeños que van encima de la torreta de tiro, os recomiendo que busquéis arena pesada. Si no podéis encontrar arena pesada, arena Milán, podéis ir a la ferretería a comprar un saco de 5 kilos que os va a costar unos 3 euros, 3-4 euros, y os recomiendo que cojáis
un colador y que filtréis la arena de Milán antes de meterla en el saco de tiro. Y os preguntaréis, ¿por qué y para qué? Muy bien. Recordemos que estos sacos de tiro, o esos de ahí, por dentro siguen teniendo costuras. ¿Qué pasa si metemos algo? Por ejemplo, esto, las puntas son redondas y si hacemos presión, esto se rompe. Pero ¿qué pasa si metemos dentro piedras o sustancias duras que nos podemos encontrar en un saco de arena comprado en una ferretería? No porque sean malas, sino porque el producto viene así. Entonces, ¿qué pasa si metemos dentro ese tipo de material que con el peso, con el uso, con el transporte y con el tiempo va a ir arañando por dentro todas las costuras, provocando que con el tiempo raje y tengamos que tirar el saco y comprar otro nuevo? Por eso os recomiendo, en cocina se llama, ¿cómo se llama eso? Tamizar la arena antes de meterla dentro. Pero como he dicho, esto es para hobby, vamos a rellenarlo con arroz. Propiedades que tiene el arroz para el llenado de los sacos de tiro: es antihumedad. O sea, si vives en un sitio húmedo, sabes que si metes arena, con el tiempo se te va a apelmazar. Y la arena apelmazada se queda compacta, por lo que sus propiedades de amortiguación desaparecen por completo y casi que se transforma en cemento puro y duro. Así que otro truco es no utilizar rellenos tipo polvo. Ya sea para esto, para sacos de competición. Tipo polvo, no. El por qué lo acabo de decir. Se apelmaza, se compacta y nuestra culata o nuestra arma, en vez de deslizar, que ese es el propósito de los sacos de tiro, el que deslice el arma encima, ¿vale? ¿Qué es lo que hace? Si es compacto, se queda duro como una piedra, que en vez de deslizar, el arma saltará, provocando los famosos problemas de verticalidad o de horizontalidad en nuestros blancos cuando estamos agrupando. Pero este tema será un vídeo aparte exclusivo para problemas de verticalidad cuando estamos haciendo agrupaciones y todos los tiros nos quedan en vertical, o cuando estamos haciendo agrupaciones y todos los tiros nos quedan horizontal. Y decir, ¿por qué se me quedan así o por qué se me quedan así? Todo eso lo explicaré un poquito más adelante, pero tiene mucho que ver con el llenado de los sacos de tiro. Así que, tras esta pausa, seguimos. Pues bueno, chicos, este trabajito es entretenido. Voy a cortar el vídeo porque no voy a estar aquí un cuarto de hora llena que llena. Lo que sí os digo es que para este tipo de saco, por este tamaño y volumen, necesitaréis paquetes de arroz entre 3 y 4. Y para este casi uno entero, por pequeño que sea. Si por el contrario vuestro saco trasero es un poquito más grande, tipo ese, un poquito menos que ese, se llevará un paquete y medio. Así que vamos a proceder. Os recomiendo que, por ejemplo, este, lo que tiene bueno es una boca bastante amplia. Pero si no, imprescindible, si la tiene pequeñita, utilizar este tipo de embudo, quizás un poquito más ancho en la parte de aquí, para que el grano baje bien. Así que voy a empezar, corto el vídeo y ahora nos vemos. Bueno, chicos, después de un rato llenando esto, no lo hemos llenado a tope, ¿vale? Quiero que lo veáis. La verdad, mirad el ancho que tiene una vez se llena el saco y pensad que esto venía aquí dentro. La verdad que, como dije antes, esto es como tela de antes, por lo que tiene su toque de grip y su toque de deslizamiento. Genial. Y el saco trasero con la inclinación y las dos orejas para la culata trasera. Vamos a ver cómo quedaría con varios ejemplos de tipo de carabina, tanto PSP como de quebrar el cañón. Vamos a ver qué tal queda. Todo montado y listo. Empezamos con un PSP tipo semi bullpup. La colocamos encima y listo, listo. Podemos echar el saco más atrás, podemos echar el saco más adelante. Y gracias a este tipo de material
la anchura que tiene y el relleno que tiene va a absorber la forma que tiene la botella. Vamos a probar con otro tipo de carabina. Bueno, aquí tenemos una Gamo Delta Fox, de las de toda la vida. La colocamos. Perfecto, listo para entrenar. ¿Qué os parece? Sirve botellas tipo bullpup, sirve carabinas de las de partir el cañón de toda la vida, sirve un PSP, sirve CO2, cualquier tipo de arma normalmente se puede apoyar aquí. Ya tiene que ser una culata demasiado rara como para que no quede encajada de alguna forma. Ya que tenemos los dos puntos de apoyo, no habría ningún problema. Vamos a ver otra opción un poquito más grande que esta. Bueno, ahora vamos a utilizar una carabina de competición Bench-Res con otro tipo de culata, una culata plana pensada para torreta de tiro y saco de tiro trasero. Como veis, esta aún es más fácil que las otras dos. Colocamos aquí y ya está. Tenemos hasta deslizamiento. Que el propósito real del saco de tiro es favorecer y orientar el desplazamiento. Este es el verdadero funcionamiento de un saco de tiro. No que sea bonito, que sea feo. Es este movimiento. ¿De acuerdo? Así que, como veis, funciona con PSP, con tipo bullpup, con las de quebrar el cañón. Este tipo de accesorios es muy útil tenerlo siempre. Y por un precio de 15-20 euros, ni te lo pienses. Es altamente recomendable y lo puedes llevar a cualquier parte. Pues bueno chicos, este ha sido el pequeño unboxing de hoy de un saco de tiro de gama media que podéis llevar a cualquier parte. Aquí lo podéis enganchar para que no se os pierda nunca el grande y el chico. Recordad que, fijaros al final la anchura que cogió una vez lleno, y aún se puede llenar más. Ves que hay flecos con aire dentro. Ya ahí lo que vosotros os sintáis cómodo y vuestra arma os vaya diciendo. Ese es el truco principal. Haced pruebas hasta que consigáis estar cómodo y vuestra arma aquí encima esté cómoda, porque esto es para ella, no para vosotros. Así que, Jesús, esto vino aquí dentro. Chicos, espero que os haya gustado este pequeño review y unboxing. Como suelo terminar yo los vídeos. No like, no party. A portarse bien. Hasta la próxima chicos. Sed buenos.